Las luces del buque escuela USS Liberty se atenuaron cuando la almirante Catherine Hayes entró en la sala de simulación. 20. Los jóvenes cadetes estaban sentados en sus cápsulas, listos para su prueba final. Este fue el día. Eso decidiría si estaban listos para convertirse en verdaderos oficiales espaciales. Jake Morrison se ajustó el casco y probó para calmar sus nervios. Tenía 19 años y llevaba 4 años entrenando en la academia, a diferencia de los demás cadetes que... Jake proviene de familias militares y creció en una pequeña granja en Montana. Sus padres nunca habían estado en el espacio, pero estaban orgullosos de que su hijo quisiera proteger la Tierra. Escuchen, cadetes, la almirante Hayes anunció. Su voz era fuerte y clara. Hoy se enfrentan a la simulación del Imperio KTH. Esto no es como sus otras pruebas. El enemigo no será fácil de vencer. Algunos de ustedes fracasarán. Eso es de esperar. Jake miró a su alrededor, sus compañeros cadetes. Amy Chen estaba sentada a 2 cápsulas de distancia, revisando su equipo una vez más. Tiempo. Era la más inteligente de la clase y siempre obtenía las mejores calificaciones. Junto a ella estaba Danny Rodríguez, quien podían pilotar una nave mejor que la mayoría de los instructores. Si alguien podía aprobar este examen, eran ellos. El escenario es simple, continuó el almirante Hayes. Las colonias de la Tierra están bajo ataque. Cada uno de ustedes comanda una pequeña flota. Tu trabajo es proteger a los civiles y luchar contra los alienígenas. Tienes naves, armas y recursos limitados. Tiempo. La comandante Lisa Park estaba en la estación de control observando docenas de pantallas que monitoreaba el desempeño de cada cadete. Había realizado esta simulación cientos de veces. La mayoría de los cadetes duraban unos 20 minutos antes de que sus flotas fueran destruidas. Los inteligentes se centraban en salvar a los civiles en lugar de intentar ganar una pelea imposible. Comienza la simulación, ordenó el almirante Hayes. La cápsula de Jake cobró vida con luces y sonidos. De repente estaba sentado en el puente de un pequeño buque de guerra llamado Defender. A su alrededor, su tripulación se movía para prepararse rápidamente para la batalla. Podía ver el espacio a través de la pantalla principal, y a lo lejos naves enemigas acercándose. La simulación se sintió más real que cualquier otra que Jake hubiera experimentado antes. Podía oler el metal de la nave y sentir la vibración de los motores. Su tripulación lo miraba con cara de preocupación, esperando órdenes. «Señor, tenemos 12 barcos en nuestra flota», informó su oficial táctico. «El enemigo tiene más de 200. Jake asintió y estudió el... exhibición táctica. Las naves KTH se movían siguiendo un patrón que ya había visto antes, aunque no recordaba dónde. Se desplegaron en una amplia formación, intentando rodear las colonias humanas. En las otras cápsulas, sus compañeros ya estaban luchando. Jake podía oír a Amy Chen dando órdenes de retirarse y proteger los transportes civiles. Danny Rodríguez estaba intentando un ataque directo al buque insignia enemigo. Ambas estrategias tenían sentido según su entrenamiento, pero a Jake le pareció que algo andaba mal. La forma en que se movían las naves alienígenas parecía demasiado real, demasiado impredecible. En simulaciones anteriores, el enemigo seguía patrones simples que eran fáciles para entender. Estas naves eran diferentes, se movían como si pensaran, como si estuvieran vivas. «Señor, ¿cuáles son sus órdenes?», preguntó su primer oficial. Jake dudó. Todo su instinto le dijo que moviera sus naves detrás del campo de asteroides cerca de la Colonia 7. No sabía por qué, pero estaba seguro de que los extraterrestres intentarían flanquearlos desde esa dirección. «Muevan todas las naves a la cuadrícula 77 Alfa», ordenó Jake. «Usen los asteroides como cobertura». «Señor, eso deja la Colonia 4 sin defensa», advirtió su oficial táctico. «Confíe en mí», dijo Jake, aunque no entendía por qué estaba tan seguro. La comandante Park frunció el ceño al ver su puesto de control. La simulación se comportaba extrañamente. Las naves alienígenas hacían movimientos que no estaban programados. Parecían responder a las acciones del cadete eran demasiado complejas para el sistema informático. «Almirante», le gritó a Hayes, «hay un error en la simulación. La IA enemiga está actuando fuera de sus parámetros». La almirante Hayes se movió para mirar las pantallas. Observó cómo la pequeña flota de Jake Morrison tomaba posición en el campo de asteroides.
En otra pantalla, las naves de Amy Chen estaban siendo sistemáticamente destruido por tácticas que no deberían existir en el programa. El KTH está usando la formación Delta, dijo el comandante Park, confuso. Esa formación no está en nuestra base de datos. La simulación no debería. Sabía cómo hacerlo. Jake observó su despliegue táctico mientras la flota alienígena se acercaba. Justo cuando lo hizo, como se predijo, un grupo de naves enemigas se separó de la fuerza principal e intentó atacar desde detrás del campo de asteroides. Sus barcos los esperaban. «Disparen todas las armas», ordenó Jake. El defensor y sus naves hermanas abrieron fuego contra las sorprendidas naves KTH. El enemigo no esperaba que hubiera naves humanas escondidas en el asteroides. Varias naves alienígenas explotaron en brillantes destellos de luz, pero Jake no sintió alegría por la victoria. En cambio, sintió náuseas. Las explosiones le recordaron algo terrible, algo que no podía recordar con exactitud. «Bien hecho, señor». Su tripulación lo vitoreó. Jake negó con la cabeza. «Esto no ha terminado. Enviarán más barcos y se enojarán». Sus palabras demostraron correcto. La flota principal de Kelif cambió de dirección y cargó directamente hacia el campo de asteroides. Pero en lugar de los patrones de ataque aleatorios de simulaciones anteriores, se movieron con la coordinación de una verdadera fuerza militar. Jake se encontró dando órdenes que nunca había aprendido en el entrenamiento. Dijo, sus naves apuntaban a puntos débiles específicos de las naves alienígenas. Sabía exactamente cuánto tardarían sus escudos en recarga. Predijo sus patrones de ataque con perfecta precisión. Alrededor, en las otras cápsulas, sus compañeros de clase luchaban. La flota de Danny Rodríguez quedó completamente destruida en el interior. Primeros 30 minutos. Amy Chen logró salvar a la mayoría de los civiles, pero perdió a todos sus buques de guerra. Uno a uno, los demás cadetes fallaron la simulación. Solo Jake siguió luchando. ¿Cómo lo hace?, le susurró el comandante Park al almirante Hayes. Su conocimiento táctico es más allá del nivel de cadete. Está luchando como si ya lo hubiera hecho antes. El pequeño Jake. La flota continuó conteniendo la enorme fuerza alienígena. Utilizó los asteroides como armas, empujándolos hacia la trayectoria de naves enemigas. Coordinaba ataques con una sincronización que parecía imposible para alguien de su edad. Pero a medida que la batalla continuó, Jake comenzó a cambiar. Su rostro palideció y sus manos temblaron. Él comenzó a hablar con los miembros de su tripulación por nombres que no figuraban en sus uniformes. «Capitán Rodríguez, tome su escuadrón». Por el flanco izquierdo, ordenó a su oficial táctico. «Señor, soy el teniente Harris», respondió el oficial, confundido. Jake parpadeó y negó con la cabeza. «Perdón, me refería al teniente Harris, pero algunos». Minutos después lo volvió a hacer. Llamó a su oficial de comunicaciones por el nombre equivocado y luego se disculpó con alguien que no estaba allí. La simulación llevaba funcionando 2 horas, mucho más tiempo del que tenía. Se suponía que debía hacerlo. La comandante Park intentó apagarlo, pero sus controles no respondían. El sistema parecía estar funcionando por sí solo. La flota de Jake se había reducido a 3 naves, pero seguían luchando. El joven cadete coordinó la batalla con habilidades que impresionaron incluso al almirante Hayes. Salvó las colonias restantes y protegió miles de vidas civiles. Pero algo andaba muy mal con Jake Morrison. Las lágrimas corrían por su rostro mientras dio órdenes, susurró disculpas al vacío y nombró a personas que no estaban en la simulación. «Yo debería haber sido más rápido», dijo sin dirigirse a nadie. «Debería haberlo salvado». El almirante Hayes y el comandante Park intercambiaron miradas preocupadas. Se suponía que la simulación era solo una prueba, pero Jake actuaba como si fuera real, como si ya lo había vivido antes. Finalmente, la última nave KTH explotó y la simulación terminó. Las cápsulas se abrieron y los cadetes salieron. La mayoría parecía decepcionada por haber fracasado. Algunos parecían aliviados de que hubiera terminado. Jake Morrison estaba sentado en su cápsula con la mirada perdida. Sus manos no paraban. «Cadete Morrison», llamó el almirante Hayes. «Por favor, preséntese en mi oficina inmediatamente». Jake la miró con ojos que parecían mucho mayores que 19. «Sí, señora», dijo en voz baja. Al pasar junto a sus compañeros, Amy Chen lo agarró del brazo. «Jake, ¿cómo hiciste eso? ¿Dónde aprendiste a pelear así?» Jake la miró con una expresión extraña. «No lo sé», susurró. «Pero creo que he estado luchando contra ellos durante mucho tiempo».
La almirante Hayes cerró la puerta de su oficina y vio a Jake Morrison sentado en la silla frente a su escritorio. El joven cadete parecía exhausto, como si acabara de librar una batalla real en lugar de una simulación por computadora. Sus manos aún temblaban ligeramente y seguía mirando alrededor de la habitación como si esperara peligro. ¡Qué gran actuación, cadete!, el almirante Hayes dijo. Se sentó detrás de su escritorio y abrió el archivo de Jake en su computadora. Según sus registros, nunca ha visto. Combate. Creciste en una granja. Tu mejor calificación en estudios tácticos fue una B. Jake asintió pero no dijo nada. Se miró las manos en el regazo. Entonces, explícame, ¿cómo acabas de derrotar a una fuerza enemiga que era diseñado para ser imposible de vencer? El almirante continuó. Explique cómo usas tácticas que no se enseñan en ninguno de nuestras clases. No lo sé, señora, dijo Jake en voz baja. Simplemente me pareció bien, como si lo hubiera hecho antes. El almirante Hayes estudió al joven con atención. Había estado en el ejército durante 30 años y había visto muchas cosas extrañas, pero nada como esto. Jake Morrison había librado esa batalla como un comandante veterano con décadas de experiencia. Cuéntame los nombres, dijo. Llamabas a tu tripulación por diferentes nombres. Nombres que no eran suyos. Jake la miró con ojos confundidos. ¿Yo? ¿Lo hiciste? No recuerdo haberlo hecho. Llamaste al teniente Harris, capitán Rodríguez. Te disculpaste con alguien llamado Collins. ¿Estos nombres significan algo para ti? Jake cerró los ojos y se frotó la frente. A veces tengo sueños, admitió. Sueños sobre pelear en el espacio. Hay personas en los sueños, pero sus rostros siempre están borroso. Quizás esos sean sus nombres. Antes de que el almirante Hayes pudiera hacer más preguntas, el comandante Park llamó a la puerta. Abrió la puerta y entró en la oficina. Parecía preocupada y llevaba una tableta con datos de la simulación. Almirante, tenemos un problema. El comandante Park dijo, he estado analizando los datos de la simulación. Las tácticas enemigas que Jake se enfrentó a algo que no estaba en nuestra programación. El almirante Hayes levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? La computadora creó nuevos patrones de ataque durante la batalla, patrones que no existen en nuestra base de datos. Era como si la simulación aprendiendo y adaptándose en tiempo real. Jake levantó la vista bruscamente. Siempre hacen eso cuando se enojan, dijo sin pensando. Ambos oficiales lo miraron fijamente. ¿Qué dijiste?, preguntó el almirante Hayes. Jake parpadeó, sorprendido por sus propias palabras. No sé por qué dije eso, pero los barcos de KTH, cuando empiezan a perder, se vuelven más agresivos, dejan de seguir sus formaciones habituales y comienzan a atacar con furia en lugar de estrategia. La comandante Park revisó su tableta. Eso es exactamente lo que sucedió en la simulación. Después de que Jake destruyera, en su primer escuadrón, los barcos enemigos cambiaron su comportamiento por completo. ¿Cómo pudo saberlo, cadete?, almirante Hayes exigió. El imperio KTH fue derrotado hace 20 años. La guerra terminó. Antes de que nacieras. Jake se levantó de repente y se acercó a la ventana que daba al espacio. Sé que suena... es una locura, pero a veces recuerdo cosas que no debería recordar. Batallas que ocurrieron antes de que yo naciera. Barcos que fueron destruidos hace décadas. Personas que murieron luchando contra el KTH. ¿Qué recuerdas, comandante Park?, preguntó suavemente. Jake se quedó callado por un largo momento. Luego comenzó a hablar, su voz distante y triste. Recuerdo el asedio a la estación Europa. El KTH la rodeó durante 3 meses. Salimos corriendo. De comida, luego agua, luego municiones. Pero mantuvimos la línea porque 10.000 civiles estaban atrapados en la estación. La almirante Hayes sintió un escalofrío en la espalda. El asedio a la estación Europa era información clasificada. Había ocurrido hace 15 años y los detalles solo los conocían los oficiales de alto rango. Recuerden al capitán Rodríguez, continuó Jake. Fue el hombre más valiente que he conocido. Murió intentando salvar un transporte. Lleno de niños.
La nave Keith lo embistió de frente, pero logró destruirla primero. Esos niños crecieron gracias a... El comandante Park miró al almirante Hayes con los ojos muy abiertos. El capitán Rodríguez había muerto exactamente como Jake descrito, pero esa información estaba en informes clasificados a los que un cadete nunca podría acceder. Recuerdo la batalla en la colonia Nueva Shanghái, continuó Jake. Pensamos que podríamos salvarla, pero fue demasiado tarde. KTH ya había empezado a quemar la ciudad cuando llegamos. Todavía puedo oler el humo. Jake se apartó de la ventana, lágrimas en sus ojos. Recuerdo morir, almirante. Recuerdo mi nave explotando a mi alrededor. Pero luego me despierto y estoy joven de nuevo, y la guerra comienza de nuevo. El almirante Hayes se levantó lentamente. Lo que Jake estaba describiendo era imposible, pero el conocimiento era demasiado preciso para ignorarlo. O era el mejor mentiroso que había conocido, o algo muy extraño estaba sucediendo. Comandante Park, quiero que lo ponga a prueba, ordenó. Pregúntele sobre batallas clasificadas, vea cuánto sabe. Realmente lo sabe. Durante las siguientes 2 horas, el comandante Park interrogó a Jake sobre las operaciones militares que habían ocurrido. Hace décadas. Empezó con información básica que podría encontrarse en los libros de historia, pero Jake conocía los detalles, que nunca se hicieron públicos. Describió la disposición de las estaciones espaciales destruidas. Sabía los nombres de los oficiales, que habían muerto en misiones clasificadas. Podía dibujar mapas de diseños de naves extraterrestres que la inteligencia humana nunca había comprendido completamente. Documentado. Lo más inquietante de todo es que conocía batallas que nunca se habían registrado oficialmente, misiones secretas, que solo conocían unas pocas personas, operaciones que aún estaban clasificadas al más alto nivel. Cuéntame sobre la nebulosa de hierro, dijo el comandante Park leyendo un archivo clasificado. Jake, su rostro palideció. Esa fue la peor, susurró. Lo perdimos todo. La tercera flota quedó destruida. Pero el capitán Morrison logró herir al emperador KT antes de morir. Le dejó al monstruo esa cicatriz en el ojo. La comandante Park dejó caer su tableta. El capitán Morrison era hermano del almirante Hayes y, de hecho, había muerto en el nebulosa de hierro hace 20 años. Los detalles de esa batalla eran conocidos por menos de 10 personas en todo el ejército. Almirante. Hayes se dejó caer pesadamente en su silla. ¿Cómo sabes de mi hermano?, preguntó con voz temblorosa. Jake la miró con sorpresa. ¿Tu hermano? ¿El capitán Morrison era tu hermano? Daniel Morrison murió hace 20 años luchando contra el emperador KT en la nebulosa de hierro. Esa misión está clasificada al más alto nivel. No hay forma de que lo supieras. Jake la miró fijamente un buen rato. Luego se echó a reír, pero no era un sonido alegre. Era la risa de alguien que acababa de darse cuenta de algo terrible. Morrison, él, repitió. Me llamo Jake Morrison. Es un nombre común, dijo la almirante Hayes, pero su voz era insegura. No, tú, no lo entiendo, dijo Jake, levantándose de nuevo. En mis sueños, en mis recuerdos, la gente me llama Capitán Morrison. Me saludaron y pidieron órdenes, y recuerdo haberle dado la cicatriz del Capitán Morrison al emperador Caíz. La sala se derrumbó. En silencio, la comandante Park miró de Jake al almirante, con el rostro lleno de confusión y miedo. «Eso es imposible», susurró el almirante Hayes. «Tienes 19 años. Mi hermano lo haría». Tendría 45 años si aún estuviera vivo. Jake se acercó al espejo de la pared y se miró fijamente. «¿Y si a él?», preguntó en voz baja. «¿Y si de alguna manera soy tu hermano, solo que más joven? ¿Y si cada vez que muero regreso más joven, pero con todos mis recuerdos?» El almirante Hayes sintió que el mundo daba vueltas. A su alrededor. Había perdido a su hermano hacía 20 años, pero su cuerpo nunca fue encontrado. El informe oficial decía que murió cuando su barco explotó, pero no había restos ni pruebas. «Muéstrame la cicatriz», dijo de repente.
Jake parecía confundido. ¿Qué? Mi hermano tenía una cicatriz en el hombro izquierdo de cuando éramos niños. Se cayó de un árbol y se cortó con una rama rota. Si realmente fueras él, tendrías esa cicatriz. Jake dudó, luego se arremangó lentamente la manga izquierda. Allí, en el hombro había una fina cicatriz blanca, exactamente igual a la que recordaba el almirante Hayes. El comandante Park jadeó. La almirante Hayes se quedó mirando la cicatriz que había visto en su hermano miles de veces cuando eran niños. «Esta es imposible», susurró. Jake miró a ambas mujeres con ojos que parecían mucho mayor que su rostro. «Llevo luchando contra el KTH más tiempo del que te imaginas», dijo. «Cada vez que creo que la guerra ha terminado y vuelve a empezar. Cada vez que muero me despierto joven y tengo que luchar contra ellos de nuevo». Volví a la ventana y miré las estrellas. Pero esta vez es diferente. Esta vez yo lo recuerdo todo, y creo que la verdadera guerra está a punto de comenzar. El almirante Hayes se quedó mirando la cicatriz en el pecho de Jake. Hombro durante mucho tiempo. Le temblaban las manos cuando extendió la mano para tocarlo. La marca estaba exactamente donde ella lo recordaba, exactamente la misma forma que tenía cuando su hermano Daniel se cayó del viejo roble del patio trasero. Hace 30 años. «Esto no puede ser real», susurró. «No eres mi hermano. Su hermano está muerto». Jake se bajó la manga y volvió a sentarse en la silla. Parecía cansado, como un anciano atrapado en un cuerpo joven. «Ojalá estuviera muerta, Catherine. He muerto tantas veces, pero siempre vuelvo. Siempre tengo que luchar contra ellos de nuevo». El almirante Hayes dio un paso atrás. Solo su familia la había llamado Catherine. En el ejército, todos la llamaban almirante Hayes o señora, pero Daniel siempre había usado su nombre real, incluso cuando ambos eran oficiales. La comandante Park lo registraba todo en su tableta, pero también le temblaban las manos. «Almirante, necesitamos...» «Llama al médico. Necesitamos hacerle pruebas. Podría ser una enfermedad mental o un implante de memoria». «No», dijo Jake con firmeza. «Sé que piensas que estoy loco, pero puedo demostrar que digo la verdad. Pregúntame algo que solo Daniel Morrison haría». «Lo sé. Algo de antes del ejército, de cuando éramos niños». El almirante Hayes pensó un momento. «¿Qué me regalaste para mi 10º cumpleaños?» Jake sonrió con tristeza. «Un caballo de madera que tallé yo mismo. Le pusiste nombre, Trueno, y lo guardaste en tu estante hasta que te fuiste a la academia. Dijiste que era el mejor regalo que habías recibido, pero yo sabía que solo estaba siendo amable porque solo tenía 8 años y no era muy bueno». La almirante Hayes se sentó con fuerza en su silla. Nunca le había contado a nadie sobre ese caballo de madera. Todavía estaba en su apartamento en la tierra, sentado en su estantería donde podía verlo todos los días. «¿Qué hay de la vez que nos...» «¿El bosque?», preguntó, con la voz apenas un susurro. «Estábamos acampando con mamá y papá en Silver Lake. Querías explorar la vieja mina, pero tenía miedo. Me llamaste bebé, así que te seguí de todos modos. Nos perdimos durante 6 horas. Cuando papá nos encontró, le dijiste que era tu culpa, aunque fui yo quien tomó el camino equivocado al regresar». Lágrimas comenzaron a caer por el rostro del almirante Hayes. Esos recuerdos eran preciosos para ella y no los había compartido con nadie. No, incluso sus amigos más cercanos sabían del caballo de madera o de haberse perdido en Silver Lake. «¿Cómo es posible?», preguntó. «¿Cómo puedes ser Daniel? No te pareces en nada a él. Eres demasiado joven». Jake se inclinó hacia adelante en su silla. «Yo tampoco lo entiendo. Lo único que sé es que sigo viviendo la misma guerra una y otra vez. Terminado. Cada vez que muero, me despierto con un cuerpo más joven, pero lo recuerdo todo. Las batallas, la gente que no pude. Guarde los errores que cometí». La comandante Park levantó la vista de su tableta. «Almirante, he estado revisando los registros militares. Mientras hablabas, hay cosas muy extrañas en el expediente de Jake Morrison». «¿Qué clase de cosas extrañas?», el almirante Hayes preguntó.
Su certificado de nacimiento muestra que nació en Montana hace 19 años, pero el hospital no tiene acta de su nacimiento. Sus padres dicen que lo adoptaron, pero no hay papeles de adopción. Apareció en su vive cuando tenía unos 5 años y simplemente lo aceptaron como su hijo. Jake asintió. Son buena gente. Me encontraron vagando por su granja sin recordar cómo llegué allí. Era pequeño y asustado, y me cuidaron. No empecé a recordar las batallas hasta que llegué a la academia. Almirante Hayes se secó los ojos e intentó pensar con claridad. Como oficial militar, era entrenada para lidiar con situaciones imposibles, pero esto superaba todo lo que había enfrentado antes. Si lo que dice es cierto, entonces la guerra contra el KTH no ha terminado, dijo. La guerra nunca ha terminado, respondió Jake. Cuando creemos haber ganado, el tiempo se reinicia de alguna manera. Los Khalid encuentran nuevas formas de atacarnos y tengo que luchar contra ellos otra vez. Pero cada vez recuerdo más, se me da mejor detenerlos. ¿Cuántos? ¿Cuántas veces has vivido esta guerra?, preguntó el comandante Park. Jake cerró los ojos y pensó, he dejado de... contando. Quizás 20 veces, quizás 50. Las batallas se confunden después de un tiempo. Pero recuerdo las cosas importantes, la gente que murió, las colonias que se perdieron, los errores que nos costaron caro, todo. ¿Qué hace que esta vez sea diferente?, preguntó el almirante Hayes. Esta vez lo recuerdo desde el principio, en lugar de a mitad de la guerra. Y esta vez los Khalid saben que lo recuerdo. Están planeando algo, más grande, algo peor que antes. El comandante Park volvió a mirar sus datos. Jake, dijiste que la simulación se conectaba a una batalla real. ¿Qué quisiste decir? Jake se levantó y caminó hacia la ventana de nuevo. Afuera, los barcos escuelas se movían en formación, preparándose para los ejercicios. Todo parecía tranquilo. Pero Jake sabía más. La simulación no era solo un programa de computadora, dijo. De alguna manera, mostraba una batalla que realmente ocurrió, o tal vez una batalla que está ocurriendo ahora mismo en algún otro lugar. Cuando luchaba, podía sentir las explosiones reales, podía oler el humo de los barcos en llamas. Eso es imposible, dijo el comandante Park. Las simulaciones no se pueden conectar con los eventos reales. Entonces explique cómo la computadora... Sabía tácticas de batalla que no están en tu base de datos, respondió Jake. Explica cómo creó movimientos enemigos que sus programadores nunca diseñaron. La almirante Hayes sintió un miedo gélido crecer en su interior. Si Jake tenía razón, la Tierra corría un terrible peligro. Se suponía que el Imperio Khaled sería derrotado. Pero, ¿y si hubieran encontrado una forma de manipular el tiempo? Jake, necesito que me cuentes todo lo que recuerdas sobre el KTH, dijo. Cada detalle, por pequeño que sea. Durante la siguiente hora, Jake describió cosas que aterrorizaron a ambos oficiales. Les habló de la tecnología KTH que podía doblar el espacio y tiempo. Describió armas que podrían destruir sistemas estelares enteros. Explicó cómo los extraterrestres habían estado usando bucles temporales para perfeccionar sus ataques a la humanidad. Nos han estado estudiando durante décadas, Jake dijo. Cada vez que pierden una batalla, reinician el tiempo y lo vuelven a intentar con nuevos conocimientos. Pero algo salió mal en su último reinicio. En lugar de que solo ellos recordaran, yo también comencé a recordar. ¿Por qué tú?, preguntó el almirante Hayes. ¿Por qué sigues recordando? ¿Tus recuerdos cuando el tiempo se reinicia? Jake se encogió de hombros. Quizás porque estuve en el centro de la explosión que los envió atrás. Quizás porque morí tantas veces que el tiempo no puede borrarme por completo. Yo honestamente no lo sé. La comandante Park había estado tomando notas, pero ahora levantó la vista con preocupación. Jake, si el KTH puede controlar tiempo, ¿cómo luchamos contra ellos? Usamos lo que recuerdo, dijo Jake. Conozco sus debilidades, conozco sus planes de batalla. He visto todos los trucos que usan. Esta vez podemos estar preparados. ¿Cuándo atacarán?, preguntó el almirante Hayes.
Jake miró por la ventana los pacíficos barcos de entrenamiento, pero sus ojos vieron algo más. Vio explosiones y la muerte y el fin de todo lo que los humanos habían construido. Pronto, dijo en voz baja, el verdadero ataque comenzará en 3 días. Y esta vez no vendrán por nuestras colonias, vienen por la tierra. La almirante Hayes sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿3 días? ¿Cómo puedes? ¿Seguro? Porque ya lo he vivido antes, dijo Jake, apartándose de la ventana con los ojos llenos de dolor. Lo he vivido antes. Vi arder la tierra 27 veces. Cada vez juré que lo haría mejor la próxima vez. Esta es mi próxima vez. Se levantó rápidamente el comandante Park. Almirante, necesitamos contactar al comando terrestre inmediatamente. Necesitamos preparar las defensas. No, dijo Jake con firmeza. Si también pedimos ayuda, pronto los KT sabrán que lo recuerdo. Cambiarán sus planes y no sabré cómo detenerlos. Nosotros, hay que esperar hasta el último momento. El almirante Hayes miró a este joven que decía ser su muerto, hermano. Este chico que llevaba consigo los recuerdos de un guerrero veterano. Todo lo lógico le decía que estaba loca, pero su corazón le creyó. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Jake sonrió por primera vez desde que terminó la simulación. Necesito que confíes en mí, Catherine. Necesito que me ayudes. Salva la Tierra una vez más. Y quizá, si lo hacemos bien, esta sea la última vez. Afuera, las estrellas. Parecía tranquilo y sereno. Pero Jake Morrison sabía que en algún lugar de la oscuridad un antiguo enemigo se preparaba para destruir todo lo que había amado de nuevo. A la mañana siguiente, el almirante Hayes convocó una reunión de emergencia con el personal superior del USS Liberty. No había dormido en toda la noche pensando en todo lo que Jake Morrison le había contado. Una parte de ella todavía creía que tenía una enfermedad mental, pero una parte cada vez mayor de ella sabía que decía la verdad. El comandante Park se sentó en la mesa de conferencias con la doctora Patricia Walsh, el director médico de la academia. También estuvo presente el coronel Ben Taylor de Inteligencia Militar, quien había llegado en el primer transporte después de que el almirante Hayes enviara un mensaje urgente al comando de la Tierra. Jake estaba sentado en el otro extremo de la mesa, luciendo pequeño y joven comparado con los oficiales experimentados que lo rodeaban. Pero cuando habló, su voz transmitía el peso de alguien que ha visto demasiada guerra. Antes de empezar, el almirante Hayes: quiero que todos entiendan que lo que discutimos aquí es clasificado al más alto nivel. Nada sale. Esta habitación sin mi permiso. El coronel Taylor asintió. Era un hombre delgado, de cabello gris y ojos penetrantes que... No me perdí nada. Almirante Hayes, su mensaje decía que esto concernía al imperio KTH. Esa guerra terminó hace 20 años. Eso es lo que todos creíamos, respondió el almirante Hayes, pero puede que nos hayamos equivocado. Se volvió hacia Jake. Dígales lo que me dijiste. Jake respiró hondo y comenzó su historia de nuevo. Explicó sobre los bucles temporales, sobre recordando batallas que ocurrieron antes de que él naciera, sobre vivir la misma guerra una y otra vez. Los oficiales escucharon con creciente asombro y temor. El Dr. Walsh lo interrumpió varias veces para hacerle preguntas sobre su estado mental. El coronel Taylor quería detalles sobre operaciones militares clasificadas. El comandante Park preguntó sobre la información técnica, aspectos de la manipulación del tiempo. Jake respondió a cada pregunta con paciencia y detalle. Dibujó mapas de naves extraterrestres que la inteligencia humana jamás había capturado. Describió la disposición de las estaciones espaciales destruidas. Hace décadas, sabía los nombres de los oficiales que murieron en misiones secretas. Esto es imposible, dijo el Dr. Walsh. Finalmente, ningún ser humano puede recordar eventos que sucedieron antes de su nacimiento. Esto tiene que ser alguna forma de enfermedad mental avanzada o síndrome de memoria falsa. Entonces explique esto, dijo el coronel Taylor, sosteniendo una tableta. He estado verificando cada dato que este joven nos ha dado.
Cada batalla que describió ocurrió exactamente como dijo. La persona que nombró realmente existió. Todos los detalles clasificados que conoce son exactos. Tal vez accedió a archivos clasificados de alguna manera. El Dr. Walsh sugirió. La información que tiene está fuera del alcance de los alto secreto. Secreto, respondió el coronel Taylor. Algunos de estos detalles son conocidos por menos de 5 personas en todo el ejército. No hay ningún archivo al que haya podido acceder, ninguna base de datos que contenga toda esta información. Jake parecía cansado de defenderse. Entiendo por qué no me crees. Yo tampoco lo creería si alguien me contara esta historia. Pero, en 2 días, la flota KTH llegará a la Tierra. Vendrán desde Júpiter utilizando el gas. La gravedad del gigante para ocultar su aproximación. El coronel Taylor frunció el ceño. ¿Cuántas naves? 1.200 buques de guerra, 300 naves de transporte y el buque insignia del emperador, dijo Jake sin dudarlo. Llegarán a exactamente 14:30 horas hora estándar de la Tierra. La primera oleada atacará las estaciones de defensa lunares, mientras que la principal, la flota se dirige hacia la Tierra. Es muy específico con los detalles, dijo el Dr. Walsh. Lo he visto suceder 27 veces, respondió Jake. Cada detalle quedó grabado en mi memoria. El almirante Hayes se inclinó hacia adelante. Jake, dijiste que esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque esta vez yo recuerdo desde el principio. Normalmente mis recuerdos no regresan hasta la mitad de la guerra. Para entonces ya es demasiado tarde. Es tarde para cambiar algo importante. Pero esta vez lo llevo recordando desde que era niña. ¿Qué más ha cambiado? El comandante Park preguntó. Jake se quedó callado un momento, pensando. La simulación de ayer. Eso nunca ha sucedido. Antes, normalmente los KTH atacan sin previo aviso, pero ayer, de alguna manera, su batalla se conectó a nuestro sistema informático. Creo que están probando algo nuevo. El coronel Taylor tomó notas en su tableta. ¿Qué tipo de prueba? Creo que están intentando ver si realmente lo recuerdo, dijo Jake. Saben que algo anda mal con sus bucles temporales. Saben que alguien retiene recuerdos entre reinicios. La simulación podría haber sido su forma de comprobar si era yo. Así que, ¿estás aquí?, preguntó el almirante Hayes. Sí, y eso significa que cambiarán sus planes. Este ataque será diferente de todos los demás. Probarán nuevas tácticas, nuevas armas, cosas que nunca he visto antes. El Dr. Walsh se estremeció. Agacha su cabeza. Aunque me creyera tu historia, ¿cómo explicas tu apariencia física? Pareces una joven de 19 años. Chico, ¿cómo puede ser el hermano del almirante Hayes que murió hace 20 años? Jake se arremangó y les mostró. Explicado. La primera vez que reinicié tenía 45 años, la misma edad que tenía cuando el emperador Kaith me mató. Pero con cada reinicio pierdo algunos años. Esta vez volví como adolescente. ¿A dónde se regresa?, preguntó el coronel Taylor. ¿Cómo? ¿Llegas al pasado? Me despierto en algún lugar al azar sin recordar cómo llegué allí. Generalmente en una granja o en un pequeño pueblo lejos de cualquier base militar. La gente me encuentra y asume que estoy perdido o abandonada. Me cuidaron hasta que tuviera la edad suficiente para volver al ejército. El comandante Park la miró. Tableta. Consulté con la familia en Montana que te crió. Dijeron que apareciste en su propiedad cuando eras. Tenía unos 5 años, vestías ropa extraña y hablabas de una manera que parecía demasiado avanzada para un niño. ¿Qué? ¿Qué pasó con tus recuerdos de la infancia?, preguntó el Dr. Walsh. No tengo ninguno, respondió Jake. ¿Mis primeros recuerdos reales? Los recuerdos son de mi primer servicio militar, cuando tenía 18 años. Todo lo anterior fue solo entrenamiento. Para sobrevivir hasta que pudiera volver a la guerra. La sala quedó en silencio mientras todos intentaban procesar lo que estaban. La historia era imposible, pero la evidencia era abrumadora. Jake Morrison sabía cosas que nadie más podría saberlo. Finalmente el coronel Taylor habló. Suponiendo que diga la verdad, ¿qué necesita de nosotros? Necesito que me ayudes a preparar las defensas de la Tierra sin alertar a los KTH de que sabemos que vienen. Jake dijo, si sospechamos que estamos listos para ellos, reiniciarán el tiempo y perderé todo lo que he aprendido. ¿Cómo podemos
¿Prepararse sin ser obvio?, preguntó el almirante Hayes. Jake claramente había pensado sobre esto. Lo llamamos un ejercicio de entrenamiento. El Comando Tierra anuncia un simulacro sorpresa para probar la defensa. Sistemas. Colocamos las naves en posición, cargamos las armas y preparamos los escudos. Cuando llegue el KTH, ¿estaremos listos para ellos? ¿Qué hay de sus nuevas tácticas?, preguntó el comandante Park. Dijiste, intentarán cosas que nunca has visto. Jake asintió con gravedad. Ese es el mayor riesgo. Sé cómo vencerlos. Viejas estrategias, pero no sé qué nuevas armas podrían haber desarrollado. Tendremos que adaptarnos rápidamente durante el batalla. ¿Y si perdemos?, preguntó el Dr. Walsh. Entonces, el tiempo se reinicia de nuevo, y vuelvo. Me vuelvo más joven e inténtalo de nuevo, dijo Jake. Pero se me acaba el tiempo. Con cada reinicio me vuelvo más joven. Con el tiempo, ser demasiado joven para recordar algo, o demasiado joven para que alguien lo tome en serio. Esta podría ser mi última oportunidad real de salvar la Tierra. La almirante Hayes miró a sus oficiales alrededor de la mesa. Todos parecían confundidos y asustados, pero también decididos. «Voy a confiar en él», anunció. «Coronel Taylor, contacta con el comando terrestre. Diles que estamos realizando un simulacro de defensa de emergencia. Comandante Park, empieza a calcular. Patrones de ataque basados en la información de Jake. Dr. Walsh, quiero que monitoree el estado de Jake. Si hay algún signo de colapso mental, necesito saberlo de inmediato». Jake se levantó de la mesa. «Gracias por creerme. Yo sé lo difícil que es esto». «No nos den las gracias todavía», dijo el almirante Hayes. «Si se equivocan, quedaremos en ridículo. Si tienes razón, estamos a punto de luchar por la supervivencia de la humanidad». Jake miró las estrellas por la ventana, viendo enemigos que nadie más podía ver. «He estado luchando por la supervivencia de la humanidad durante más tiempo del que tú puedes. Imagínate. Pero esta vez se siente diferente. Esta vez creo que sí podríamos ganar». 2 días después, Jake Morrison se puso de pie. En el puente del USS Liberty que se dirigía hacia la Tierra a toda velocidad, la almirante Hayes había convencido a la Tierra. Ordenó comenzar el mayor ejercicio de defensa de la historia de la humanidad, aunque no les había dicho la verdadera razón. Alrededor de la Tierra, las naves de guerra se posicionaron. Las estaciones de defensa lunares se pusieron en marcha, sus armas. Las plataformas espaciales activaron sus escudos. Para todos, excepto unos pocos oficiales superiores, parecía un ejercicio de entrenamiento. Pero Jake sabía que era real. «Almirante, estamos recibiendo informes de todas las fuerzas de defensa, sectores. El comandante Park anunció. Todas las naves están en posición. Las defensas de la Tierra están listas». La almirante Hayes asintió, pero no dejaba de mirar a Jake con preocupación. Durante los últimos 2 días había estado actuando de forma extraña. Miraba al vacío durante largos periodos, murmurando nombres de personas que nadie más conocía. A veces daba órdenes a miembros de la tripulación que no estaban allí. «Jake, ¿estás bien?», preguntó en voz baja. Jake parpadeó y la miró. Por un momento sus ojos parecieron confundido, como si no estuviera seguro de dónde estaba. Luego se concentró y asintió. «Estoy bien, Catherine. Solo lo recuerdo demasiado. Muchas batallas a la vez. A veces se confunden». El Dr. Walsh había estado monitoreando el estado de Jake y estaba muy preocupado. Su escáner cerebral mostró una actividad inusual, como si su mente estuviera tratando de procesar décadas de recuerdos a la vez. Ella le había advertido al almirante Hayes que Jake podía sufrir un colapso mental total si el estrés continuaba. «Contacto de Comando de la Tierra», anunció el oficial de comunicaciones. «Quieren saber si debemos continuar el simulacro o quedarnos». El almirante Hayes miró a Jake. «¿Cuánto falta?». Jake miró la hora. «Exhibición, 18 minutos. Vendrán desde detrás de Júpiter como siempre». Coronel Taylor había estado estudiando las predicciones de Jake durante 2 días, y hasta ahora todo había sido preciso. El tiempo, el vector de aproximación, incluso pequeños detalles sobre cómo se organizarían las naves Caleb.
Si Jake se equivocaba, sería el delirio más elaborado de la historia militar. Todos los barcos mantengan sus posiciones. El almirante Hayes ordenó, continúen el ejercicio. Pasaron 15 minutos en un tenso silencio. Jake se encontraba en el puesto táctico. Pantalla observando el espacio vacío cerca de Júpiter. Sus manos temblaban ligeramente y el sudor corría por su rostro a pesar del aire fresco en el puente. Los sensores del almirante detectan algo cerca de Júpiter, informó repentinamente el oficial táctico. Múltiples contactos moviéndose a gran velocidad. La almirante Hayes sintió que se le paraba el corazón. ¿Cuántos contactos? Más de 1000 naves, señora. No se corresponden con ningún diseño humano conocido. Jake cerró los ojos con alivio. Ya están aquí. Por fin están aquí. Todos los barcos. Esto no es un simulacro, almirante. Hayes anunció por el sistema de comunicaciones. Estamos siendo atacados por fuerzas hostiles. Todas las armas están libres. ¡Ataquen! La respuesta de la flota de defensa de la Tierra fue inmediata. Cientos de naves de guerra humanas se dirigieron hacia la nave que se acercaba. Flota alienígena. Las estaciones lunares apuntaron sus enormes cañones a las naves enemigas. Plataformas espaciales preparadas para disparar sus misiles. Pero Jake negaba con la cabeza. Está mal, dijo. Así no es como. Suelen atacar. Vienen en una formación diferente. En la pantalla táctica, la flota Khalid se desplegó en un patrón que Jake nunca había visto antes. En lugar de su habitual asalto de 3 oleadas, formaban una sola línea masiva como planeaban. Golpearon las defensas de la Tierra de golpe. «Saben que lo recuerdo», Jake dijo con creciente. «Lo han cambiado todo. No sé cómo luchar contra esta formación». La almirante Hayes le puso la mano en el hombro. «Has luchado contra ellos 27 veces. Sabes más sobre ellos que nadie. Si no hay nadie más con vida, podemos resolverlo». Jake estudió la formación enemiga intentando comprender qué planeaban. Las naves Khalid eran hermosas y terribles, como obras de arte mortales que se movían por el espacio. Sus cascos brillaban, con energía y sus armas cargadas con poder que podría destruir planetas. «Ahí», dijo Jake de repente, señalando la pantalla. «El buque insignia está en el centro, como siempre. Si podemos destruirlo, el resto de la flota...» Perder la coordinación. «¿Cómo superamos los 12.200 buques de guerra para alcanzar un objetivo?», preguntó el coronel Taylor. Jake guardó silencio durante un momento, pensando. Luego sonrió con tristeza. «Hacemos algo que nunca he intentado. Dividimos su atención». Se volvió hacia el almirante Hayes. «Catherine, necesito que envíes a la mitad de la flota directamente a su formación. Haz que... Creo que estamos haciendo un ataque frontal como siempre lo hacen los humanos». Y la otra mitad pidió, mándalos alrededor, detrás de Júpiter. Usa la gravedad del planeta para lanzarlos a máxima velocidad, mientras los Kite se concentran en un ataque frontal, el segundo grupo podía atacar al buque insignia por detrás. Era un plan peligroso que requería una precisión, el momento oportuno, pero el almirante Hayes confió en el juicio de su hermano. Dio las órdenes y la flota terrestre se dividió en 2 grupos. El primer grupo, liderado por la propia almirante Hayes, cargó directamente contra la formación KTH. Los alienígenas respondieron exactamente. Como predijo Jake, centraron toda su atención en las naves humanas que se acercaban. Mientras tanto, el segundo grupo desapareció detrás de Júpiter. Jake observaba la pantalla táctica contando los segundos. Todo dependía del tiempo. «Ahora», dijo en voz baja, «deberían estar pasando por Júpiter ahora mismo». En la pantalla, unas 100 naves humanas aparecieron detrás del gigante gaseoso, moviéndose a una velocidad increíble. Se estrellaron contra la parte trasera del formación KTH antes de que los alienígenas pudieran reaccionar. Pero algo andaba mal. La nave insignia Khaled no perdió coordinación cuando las naves de retaguardia fueron destruidas. En cambio, comenzó a brillar con más intensidad, como si estuviera obteniendo energía de... En otro lugar, «Eso no es posible», dijo Jake confundido. «El buque insignia debería ser vulnerable». De repente, la nave del emperador Kaif disparó un arma que Jake nunca había visto antes, un rayo de...
Energía pura salió disparada del buque insignia e impactó la luna terrestre. Toda la superficie lunar comenzó a agrietarse y romperse aparte. «Tienen un destructor de planetas», susurró Jake horrorizado. Nunca antes habían tenido esa arma. El almirante Hayes observó aterrorizado cómo los fragmentos de la luna comenzaban a caer hacia la Tierra. Si la luna fue destruida, los efectos gravitacionales destrozarían la Tierra. «Todas las naves, concentren el fuego en la nave insignia», ordenó. «Alto. Esa arma». Pero la flota humana aún estaba demasiado lejos. La nave KTH cargó su arma de nuevo, esta vez apuntando directamente a la Tierra. Jake cerró los ojos y tomó una decisión que sabía que le costaría todo. Abrió los ojos. Canal de comunicación con todos los barcos de la flota. Aquí, el capitán Morrison dijo, usando su rango real para, por primera vez en 20 años. «He luchado contra este enemigo más tiempo del que cualquiera de ustedes pueda imaginar. Conozco sus debilidades y sé cómo detenerlos». Hizo una pausa, mirando al almirante Hayes con tristeza. «Catherine, si esto funciona, no regresaré. Los bucles temporales se romperán y por fin podré descansar». «Jake, no», dijo ella, entendiendo lo que estaba planeando. Pero Jake ya había transferido el control táctico a su estación. De repente, todas las naves humanas, la flota comenzó a moverse en perfecta coordinación, como piezas de un ajedrez gigante. Jake usó estrategias que había aprendido durante décadas de lucha. Envió naves en patrones que el KTH nunca había visto. Usó combinaciones de armas que ningún comandante humano había intentado jamás. Lo más importante, utilizó su conocimiento de su psicología contra ellos. «El emperador está orgulloso», explicó Jake mientras dirigía la batalla. «Siempre tiene que demostrar que es el más fuerte. Si lo enojamos lo suficiente, saldrá, para luchar personalmente». Jake ordenó a un pequeño grupo de barcos que atacaran al buque insignia con insultos. Transmitió en todas las frecuencias. Los pilotos humanos llamaron cobarde al emperador KTH. Dijeron que tenía miedo de luchar como un guerrero. Funcionó. La nave insignia rompió la formación y cargó hacia las naves humanas, dejándose vulnerable. Todos, los barcos disparan todo lo que Jake ordenó. 1000 armas humanas dispararon a la vez. El buque insignia de KTH, atrapado al descubierto, tomó daños devastadores, pero no suficientes para destruirlo por completo. El barco del emperador contraatacó, y Jake observó cómo decenas de naves humanas explotaban. Gente buena moría por sus órdenes, y el peso de su sacrificio lo llenó de dolor. «Un ataque más», dijo. «Necesitamos un ataque más para terminarlo». Pero no hubo más barcos lo suficientemente cerca del buque insignia, excepto uno. Jake miró al almirante Hayes por última vez. «Dile a mamá y papá que lo siento, nunca volví a casa». Antes de que alguien pudiera detenerlo, Jake se transfirió a una nave de combate unipersonal y se lanzó. Del USS Liberty. Voló directamente hacia el buque insignia Khaled, esquivando sus ataques. Armas de fuego con habilidades aprendidas durante toda una vida de guerra. Al acercarse al barco enemigo, Jake recordó todas las personas a las que no había podido salvar en 27 líneas temporales diferentes. Esta vez sería diferente. Esta vez lo salvarían todo. El caza de Jake se estrelló contra la nave insignia de KTH a toda velocidad. La explosión iluminó el espacio como una nueva estrella. Cuando la luz se desvaneció, ambas naves habían desaparecido. El resto de la flota KTH, sin su emperador para liderarlos, cayó en el caos. Las naves restantes de la Tierra los destruyeron fácilmente. El almirante Hayes se encontraba en el puente del USS Liberty, observando. Los restos del sacrificio de su hermano flotaban en el espacio. La guerra finalmente había terminado. La Tierra estaba a salvo, pero el precio había sido más alto de lo que podía soportar. «Lo hizo», dijo el comandante Park en voz baja. «De hecho, nos salvó a todos». El almirante Hayes. Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Siempre protegía a la gente, incluso cuando éramos niños. Debería haberlo sabido. Nunca dejaría de luchar por la humanidad».
Mientras los barcos de rescate se acercaban para ayudar a los supervivientes, el almirante Hayes hizo una promesa. La galaxia recordaría a Jake Morrison no como un cadete confundido, sino como el Capitán Morrison, el mayor héroe militar,